todo es algo que podemos ver claramente en este versículo en el cual estamos estudiando, mis hermanos. El libro de Hebreos, en su capítulo 4, versículo 1, podemos notar claramente cómo comienza este versículo de este capítulo, con un aviso sobre todo, con una dirección de evitar la incredulidad a la que se ha referido en el capítulo 3, en el capítulo anteriormente, sobre todo en su versículo 19. Vemos una vez más así en este versículo, como vemos, dice claramente que temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de estar, ¿qué dice? De estar en su reposo, mis hermanos. Claramente recordemos que también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, a nosotros se nos ha predicado, se nos ha evangelizado, y eso debemos de mantenerlo sobre todo en cuenta en nuestras vidas, a muchos de nosotros, pero algunos la palabra la oyeron, no les aprovechó, sobre todo por no ir acompañada de ¿qué? De la fe. Recordemos claramente, no habiendo sido mezclada con la fe, lo que los oyeron. Muchos de aquellos que la escucharon no la mezclaron con la fe en la que se escucharon. No vemos los detalles claramente. Recordemos sobre todo que el reposo del que el autor está hablando en este versículo, el reposo del autor de este hermoso libro, de este hermoso capítulo, viene sobre todo hablando, no es de la salvación eterna, sino sobre todo es una íntima comunión con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con la que cada uno de nosotros podemos ir con la satisfacción de comportarnos y de haber llevado a cabo con diligencia una tarea que es muy importante. Y esto se aprecia sobre todo en el versículo 4, más adelante en este mismo capítulo, equivale a una amplia entrada. Recordemos el apóstol, no el apóstol, sino Pedro, claramente nos dice en su libro, cuando nos menciona en 2 Pedro, que aunque la salvación no es por obra, y es algo que sabemos cada uno de nosotros, es de manifestarse de alguna manera en las obras que hacemos, en el comportamiento que cada uno de nosotros como cristianos hacemos, cómo nuestra manera de vivir cada día, cómo las demás personas a nuestro alrededor ven nuestro comportamiento, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar, nuestros matrimonios, nuestros hijos, no solamente en la iglesia los domingos, mis hermanos, sino en nuestro centro de trabajo, en nuestro hogar, cómo va nuestra vida espiritualmente y cómo debe ser semejante a la de Cristo cada día más. Es alguna manera de que nosotros tenemos que manifestar por obras la salvación que hemos adquirido por gracia del Señor. Y no se echan, sobre todo, algunas personas que no lo hacen hoy en día. Es más probable como si el reposo espiritual, sobre todo semejante al reposo de Dios, no se hubiera alcanzado. Vemos claramente, sobre todo, que en el siguiente versículo 2, más adelante, no los deja saber. Claramente nos los dice, no ir acompañado de obras en que fe, sobre todo que en los que oyeron, los que no escucharon, y es algo que tenemos que mantener sobre todo firme en nuestras vidas cristianas. Cuando evangelizamos, cuando predicamos, recordemos claramente de dónde venimos, la misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros.